ante una reunión terraplanista organizada por, creo que se llama Marilú Quirós, una diputada del PRO, pero ya más que PRO es francamente violeta, con una especie de circo Sarrasani, donde varios representantes de ONGs, asociaciones y qué sé yo, nos advirtieron sobre los peligros, sobre las calamidades que aporta el sistema de vacunación. En base a nada, básicamente. ¿Son muy graves? Son gravísimos. Que uno siempre diría, che, los efectos... Se tincha el brazo. Claro, los efectos colaterales de la vacunación, que se tinche el brazo, si sos bebé llorás. Si sos bebé llorás, como mi hijo que era chiquito, que le dijo al el del vacunatorio, pero esto me duele, el del vacunatorio le mintió, le dijo no, entonces cuando le vino el pinchazo se puso a llorar y estaba ofuscado diciendo me mintió. Ya nunca más creyó en los doctores. Claro, yo podría haber llevado a mi hijo que hoy tiene 20 años, mide 1,90 m y decir, bueno, los estragos del plan de vacunación le mienten a los niños, pero bueno, no pudieron invitar a mi hijo, entonces invitaron a un señor magnético, un imán, el Imán Man, al que se le pegan cucharitas. Sí, es un personaje del señor Stoppelman ahí. Es más, yo dije, no, este es Stoppelman, no me jodas. Entonces se le pegan cucharitas. Es un señor que ya hemos visto en otras oportunidades. Lo que a mí me asombra es que siempre se le pegan las cucharitas solo en el pecho, ¿no? No es que está solo magnetizado acá. Algunos dijeron, bueno, que se ponga un poco de talco, con eso se le va el calor, ¿viste? Cuando sudás, etc. Y este señor dijo que a partir de la vacuna, es un tema láser, a partir de la vacuna contra el COVID, se le empezaron a pegar las cucharitas. Yo recordaba, soy un señor mayor, en los 70 estaba Uri Geller, sí, doblaba cucharitas. Uri Geller podía haber dicho, mirá, desde que me vacunaron contra el sarampión se me doblan las cucharitas. Y no se dobla más. No se dobla más. Pero bueno, tuvimos ese momento, fue un momento penoso para todos. Es más, muchos capitostes del oficialismo, del paraoficialismo, salieron a despegarse del muchacho con las cucharitas pegadas, diciendo esto no es nuestro ideal, etcétera, etcétera. Olvidando que, estos tipos marchaban en plena pandemia, en plena cuarentena, marchaban quemando barbijos, diciendo que la vacuna era comunista, o incluso presentando denuncias penales, como ocurrió con la mentalista Carrió, que presentó una denuncia penal contra Alberto y contra Ginés por intento de envenenamiento a través del plan de vacunación. Perdóname un segundo, es lo mismo que hicieron con Cunita. Exactamente, el mismo procedimiento. A partir de un dato... Para que aprendamos a ver los trucos, ¿no? El plan Cunita fue exactamente lo mismo, a partir de un dato trucho, decir que a partir de tantos kilos el bebé se podía desfondar Cunita. Claro, sí, si metés a un pibe de 18 años se va a doblar, qué sé yo. Pero efectivamente es el mismo paradigma. Pero les propongo escuchar a una de las participantes de este simposio de terraplanista sobre, nos habla de la fuerza del cielo, en fin, no se entendió muy bien. ¿Qué va a ser de nuestra humanidad? Bueno, ya sabemos, sobre todo esto obviamente no es casualidad. Esto está todo planeado, orquestado desde el más allá. Por eso, ante nada, quiero agradecer a Dios, que es nuestra fuente divina, después a la diputada Marilú Quirós, a Martín Menem y también, obviamente, al presidente de la República, porque él sabe al tanto de todo esto también, ¿sí? Bueno, otra cosa que quiero decir, y ya no sé si me queda poco tiempo, lo que le quiero decir es lo siguiente. Todo esto que está sucediendo es un experimento social y genético. Entonces, ustedes eligen estar del lado de conejillo de indias, o estar del lado de despertar espiritual para sanar la humanidad. No dejemos que seamos robots humanos. Eso.
Bien, Menos mal que vivimos en el siglo XXI, ¿no? en el siglo XXI. Y, Porque, no, ¿qué derrotero hubiera tenido esta señora en el siglo V, VI? Temo por la señora. Pero bueno, es esta idea de la espiritualidad falopa en contra de las vacunas. Lo vivimos durante la pandemia. Vuelve el Magneto, el señor Magneto vuelve cada tanto, que es como Uri Geller y las cucharas. Es fácil burlarnos de ellos, es casi una bendición decir, che, esto es casi sospechoso. Vos decís, mirá, es una competencia desleal hacia los humoristas. Vos decís, che, ¿qué puedo agregar yo a un señor que se pega a cucharitas diciendo que desde que lo vacunaron está así? Pero en realidad, detrás del terraplanismo, detrás de estos terraplanistas, que son seres completamente desquiciados, rotos, etcétera, hay un plan de negocios, como siempre. Entonces, les propongo escuchar a la actual, la ex ministra Pum Pum, hoy es senadora Pum Pum, cuando en ese momento era opositora, en el año 2021, hablando sobre las vacunas. Nosotros estamos muy atrasados, apuremos la vacuna, compremos vacunas, dejemos que los privados compren vacunas y hagamos una vacunación no tan soviética, centralizada. Digamos, si la gente pagaría la vacuna, los que pueden y los que no irán a la obra social o tendrán un subsidio del Estado, pero en vez de comprar todo centralizado, salgamos a comprar todas las ofertas que hay. Bueno, esto es genial, es decir, che, la compra masiva de los estados es soviético, es decir, Estados Unidos, Francia, Alemania, todos son soviéticos. Que es lo mejor que nos puede pasar es una compra centralizada, no ir, digamos, yo no puedo ir y a un laboratorio, golpear un laboratorio en Atlanta o en Nueva Delhi y decir, vengo a comprar, una para Amado, una para Caro, 12 dosis, bueno, y 2 porque son 2 dosis, no existe eso. Pero ¿cuál es el corolario de esto? ¿Cuál es la idea subyacente? Es, che, cada uno se salva como individualmente. Entonces, el que tiene guita, que la compre; el que no tiene guita, que vea con la obra social, que vea no sé qué, y si no, un subsidio que no se sabe bien cuál es. Es decir, no es que somos ciudadanos con similares derechos a la vacuna y que todos, por el simple hecho de vivir en este bendito país, tenemos derecho a una vacuna, como ocurrió justamente con el gobierno de Alberto Fernández. Uno de los grandes aciertos de ese gobierno fue la respuesta a la... El gran acierto, ¿no? ¿Cómo? El gran acierto. Y recordemos lo que era eso. El mundo robaba vacunas, el mundo robaba respiradores. El avión hacía escala en tal país, se quedaban con los respiradores. Era una lucha descarnada. Bueno, nosotros compramos las vacunas que pudimos conseguir, mientras que enfrente nos decían, no hay que comprar la vacuna. La vacuna mata, la vacuna pero mata. faltan vacunas. Primero era la vacuna de veneno, úsenla ustedes porque es veneno, y después se afanaron el veneno. Yo, Entonces, respecto a la primer audio, la verdad que estamos sometidos a un experimento, como dijo la señora, pero el experimento es la imposición del neoliberalismo. Hay un experimento social que es... Uno podría ponerle la fecha de inicio en el consenso de Washington, cuando hicieron un decálogo de 10 puntos para imponernos a todos países que nos fue peor con el consenso de Washington, en África, en el sudeste asiático, en Latinoamérica. Así que sí es cierto, pero no tiene nada que ver con el delirio que dijo esta señora. Igual me parece que yo la escuchaba, digo, me reía, ¿no? Lo primero que pienso, digo, estoy viendo un Capusotto, todo por 2 pesos. Capusotto, sí. Pero lo hacen en instituciones públicas, por ejemplo, en el Congreso esta semana. Tienen el descaro de construir sentido común desde los medios de comunicación. Entonces, ahí me parece una operación pensada, no es un delirio de uno. Y en todos los planos hay una discusión constante y permanente de todas las cuestiones de sentido común, incluso que había consenso, por ejemplo, las vacunas, en la mayor parte de la población argentina, en la historia de la población argentina. O sea, el irse a vacunar era un acto de, bueno, cuando te toque, ¿no? Como los niños, hay algo cultural que están llevando adelante, que me parece que hay que asumir con mucha criterio y responsabilidad. Pues fíjate esto que vos decías, los subsidios. Ya ni siquiera dentro de los propios documentos, digo, de este lado del Río Bravo, si querés, ni siquiera aparece, por lo cual ahí hay algo que pensar.
justamente quería terminar con esto. ¿Qué es lo que proponían ellos en ese momento? Era, que cada uno se consiga la vacuna como pueda, y los que no puedan pagarla, bueno, veremos cómo se hace. Amado mencionó esto de la quita de subsidio a 7 millones de hogares. 7 millones de hogares son más o menos 21 millones de argentinos. Más mitad. Claro, la mitad de los argentinos se quedan sin subsidio, con lo cual, si seguimos con la teoría maravillosa del subsidio a los ricos, la Argentina es un país peculiar porque la mitad de sus ciudadanos son ricos, porque se acaban de quedar sin subsidios. Entonces, ¿a qué apunta todo esto? El circo, los muchachos, esto, el Iron Man, el hombre de... No, y que la mujer yo decía lo de la Edad Media, porque te está invitando a una cruzada. Exactamente. ¿No? Es un discurso delirante. Las fuerzas del cielo y no sé qué, y no sé cuánto, pero quiero decir, los que están detrás, los que lucran con esto, no son terraplanistas. Caputo, sus socios y mandantes, Sturzenegger, no son terraplanistas, no están dementes, no se pasean con tipos que se le pegan cucharitas al pecho. Lo que hacen, lo que apoyan, es un plan de negocios con unos pocos ganadores y muchísimos perdedores, entre los cuales los que se quedan sin vacunas y los que se quedan sin subsidios. Esa palabra que no debemos decir. No debemos decir, no la digan, ¿eh? No digamos subsidio porque... Cuando alguien quiere decir subsidio le ponen pip. Exactamente. Así es. Y tampoco se puede decir salarios que aumentan. ¿O no, Nuria? No. Bueno, justamente en eso. Estaba pensando, esta batalla cultural es en todos los planos y a todas las organizaciones que tienen la capacidad, potencial al menos, de generar algo distinto, ¿no? Hay una unidad de negocios, por supuesto, pero también hay una decisión, me parece, estratégica de exterminar en lo posible, van por todo, no solo por nuestros ingresos, no por nuestra energía, nuestras empresas, sino también por nuestras cabezas. Sí. Entonces me parece que ahí hay una clave. Por ejemplo, con los sindicatos, la reforma laboral va de la mano también de tocar fibras sensibles de un sector de la población que no tiene representación sindical porque están en informalidad, por lo cual en algún punto hay un discurso ahí muy perverso que hace que diga, bueno, si total estos derechos solo lo tiene una porción de la casta de los trabajadores, y como bloquean la solidaridad entre trabajadores también. Entonces ya no peleamos por mejorar las condiciones de quienes hoy no las tienen, sino de, bueno, que estemos todos en el horno. En esa clave tenemos una novedad esta semana, además de todo lo que dijo Amado respecto de tarifas, subsidios y demás, que otro día lo podemos desarrollar más en detalle, pero básicamente también hubo una reunión del Consejo del Salario para definir el salario mínimo vital y móvil, que está en el piso, ¿no? Peor. ¿Cuál fue ahí la situación? Bueno, la CTA autónoma, la CTGT y la CTA plantearon distintos valores, por supuesto hubo algunas diferencias, pero en definitiva no hubo acuerdo porque los empresarios saben cuánto pensaban. Esto es delirante. ¿Cuánto querían aumentar el salario? Hoy está en 322.000 pesos. Para noviembre los empresarios ofrecieron 326.000 pesos. 4.000 pesos de aumento. Dos pisos. No, y en 6 meses... Dos porciones, no, tampoco. No, Amado, ni siquiera. Una media luna y un cortado chiquito. ¿Ustedes de dónde comen, chicos? 4.000 pesos. Un cortado solo. Sí. Bueno, en 6 meses, ¿cuánto proponía el sector empresario aumentar el salario? 27.000 pesos. De acá a 6 meses, es decir, abril. Bueno, frente a esa situación, ¿qué hace el gobierno? Se va a un cuarto intermedio y terminan diciendo, bueno, como no hay acuerdo, y vamos a definirlo nosotros. Nuevamente, después de hace 2 años que el gobierno, el Poder Ejecutivo, termina definiendo el salario mínimo. ¿En qué situación está? El Poder Adquisitivo, desde que asumió Milei, perdió el 32% de su poder de compra, su poder adquisitivo. Recordemos que el salario mínimo tiene un objetivo, que es fijar el piso salarial y por ende no es solo mejorar las condiciones de quienes cobran el mínimo en los convenios y demás, sino también el de todos, todo el resto de las categorías. Es un precio de referencia importante para el mundo, digamos, para hablarlo neoliberalmente, el mercado del trabajo, ¿no? Pero datos que son muy relevantes. En relación a 2019, es decir, cuando termina Macri el gobierno, también esto hay que decir, ¿qué hicimos nosotros, no? Hay que, para mí, revisionar permanentemente el Frente de Todos.
porque creo que ahí también encontramos las causas de esta batalla cultural perdida, porque de algún modo perdimos credibilidad en algunas de nuestras banderas, que nunca hay que dejar, la de los subsidios, por ejemplo, que fue tremenda durante ese gobierno, también sobre el salario, porque con respecto a 2019 el salario cayó un 45,6% del salario mínimo, o sea que estamos diciendo que no es solo el 35,2 que se perdió durante Minelli, sino que durante el gobierno del Frente de Todos también fue cayendo eso. Ay, perdón, Sí. cuando decimos revisar y miramos el gobierno de Alberto Fernández, a mí no me gusta. A ver. Porque a mí me gusta ver, yo soy parte de 2003-2015. Bien. Yo no me hago cargo de un gobierno que combatimos desde el primer día toda su Por supuesto. política. Yo lo digo en relación a decir, bueno, ahí también se Claro, hicieron las cosas pero mal. porque no éramos nosotros, era Guzmán. ¿Qué diferencia hay entre Guzmán y las cosas que se hacen Bueno, hoy? totalmente. Incluso decir esto, yo lo pensé cuando vos dijiste lo de la reforma laboral. Por eso estoy... Si nosotros nos sentamos a discutir la reforma Claro. laboral en las condiciones que nos plantean ellos, bajo condiciones que además sabemos que son desfavorables, de algún modo fue lo mismo que pasó con el FMI, que terminamos en el recinto validando de algún modo Exactamente. una legalidad de algo que es sumamente ilegal, que es la deuda que tomó Macri. Es como quién se va a hacer cargo del documento del PJ, de economía. Bueno, que se hagan cargo los que lo escribieron, pero para mí no representa en nada ni la historia ni lo que necesita Argentina para los tiempos que vienen. Bueno, En nada. es una discusión que no es solo hacia afuera, sino también Sí, me sí. parece hacia adentro, claramente de batalla cultural. Datos que me parece relevante tomar, bueno, finalmente, ¿no? El salario mínimo de la Argentina hoy es el más bajo de toda América Latina, por debajo de Bolivia y por debajo de Paraguay. Ese es el estado de situación de la clase trabajadora en su mínimo, pero que representa una batalla muy fuerte perdida, donde los sindicatos tampoco están teniendo una reacción, que también hay que decirlo, de, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Evidentemente nos están moliendo a golpes y queda en la nada, ¿no? Me parece que ahí es muy, para retratar, ¿no? En octubre, para dar una idea, una canasta básica total es de 1,2 millones de pesos más o menos. ¿Qué quiere decir? 4 personas. Sí. Necesitas 4 salarios mínimos, mínimo, ¿no? En una familia tipo de 4 personas, para poder llegar a no caerte bajo la línea de pobreza. Sin alquiler. Sin alquiler, con otros problemas que tiene la canasta básica también, que Claro, es la ponderación claro. que vos decías de los servicios públicos, mientras que te quitan subsidios, te aumentan tarifas, porque hay que decir, esto que salió ayer es una quita de subsidios, es decir, lo que el Estado compensa en el precio, pero es uno de los valores de las tarifas. Todos los meses, yo sigo este tema porque además hago los calculitos, todos los meses, el último día del mes se publican los nuevos precios. Y siempre hay aumento de tarifas de distribución y de gas, y de distribución y de transporte. Es decir, todos los meses, sea cual sea la devaluación, sea cual sea el IPC, las empresas de energía, distribuidoras y transportistas tienen aumentos mensuales de sus tarifas, además de lo que el gobierno haga con los subsidios. Por lo cual estamos... cada vez más los precios de los servicios públicos ocupan un lugar mayor en nuestros gastos cotidianos. Es verdad. Ni que hablar de los sectores productivos, comercios, industrias, los cierres. Ayer, por ejemplo, tuvimos la Claro, hay oportunidad- aumentos sobre una economía que se achica. una economía que se achica, con gente que queda afuera, porque ayer fue muy significativo. Un trabajador de Whirlpool, le hicimos una entrevista de la radio ayer a la mañana, estaba yendo a negociar con la patronal. El sindicato había intervenido para darles otras ofertas, qué sé yo. Y la pregunta fue, bueno, ¿tienen un plan de lucha? ¿Qué van a hacer? Viste, un tipo sumamente angustiado de la situación en la que estaba de un día para el otro. Y la respuesta fue, desempolvar los currículums y empezar a buscar trabajo. Entonces, sacando el caso individual, digo, el neoliberalismo nos lleva a pensar nuestros problemas cotidianos como problemas individuales, Claro. no como problemas sociales. Entonces, no tenés referencia colectiva. Estas cosas, es bueno, total el salario mínimo es para los que... Bueno, estamos viviendo en todos los ángulos la necesidad de pensarnos como nuestros problemas, nuestros malestares, Artemio lo dice tantas veces, los malestares psicológicos, como parte de una política general orquestada por el neoliberalismo para degradar nuestra calidad de vida,
degradar nuestro sentido de colectividad y para degradar nuestra perspectiva a futuro. Me parece que todos los temas, y es una responsabilidad que tenemos, los que estudiamos algunos temas, es vincularlos. No podemos pensar la energía sin pensar la economía. ¿Cuál es el proyecto de país? Y en ese sentido los subsidios tienen mucha relevancia. Bueno, eso, básicamente. Totalmente de acuerdo, totalmente. Bueno, parece que tengo malas noticias y malas noticias. ¿Por dónde empezamos? Pero bueno, la buena noticia es que la Radio de las Madres está, que los jueves nos podemos encontrar en la marcha de las Madres en la Plaza de Mayo, que con mucho esfuerzo siguen adelante. Y bueno, podemos seguir con las malas noticias con Rinconete y su música. Bien, ustedes saben que muchas veces hay versiones de temas que transforman ese tema, casi que lo mejoran.